Hay un trilema, Euge, al que se enfrenta el gobierno, y hay un informe que salió en las últimas horas de la Fundación Mediterránea que habla del trilema en juego: bajar la inflación, sostener la actividad y acumular reservas. Sí, es un poco lo que están analizando economistas de toda índole, ¿no? Porque hoy tenemos una inflación que, está bien, desaceleró respecto de los niveles de 2022-2023, pero que al mismo tiempo se mantiene alta en un piso del 2%, con un dólar que está atrasado, es decir, que creció menos de lo que creció la inflación en pesos, y que eso lo que hace es sacarle competitividad a nuestra producción nacional, que de por sí, por ese dólar que nos hace estar caro en dólares, lo que hace es que los costos de producir sean más altos en Argentina, siempre, incluso sin mover los impuestos, ¿no? Que también es parte del costo argentino, lo que se llama el costo argentino, que es justamente el agregado que tiene Argentina para producir, ¿no? Entonces hay un poco un cuestionamiento al gobierno de Javier Milei de bueno, deja correr un poco la inflación, bancate dejar correr un poco la inflación para acumular reservas, por un lado, y que la producción repunte de estos pisos. Bueno, hoy hablábamos de un buen repunte en marzo, ¿no? Pero porque viene de pisos muy bajos también, ¿no? Claro. Y que esos sectores que son los que más traccionan empleo no sigan justamente mermando o teniendo que achicar sus plantas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el trilema entre actividad, inflación, dólar, reservas por ahí. Estamos en comunicación con Jorge Vasconcelos. Él es economista, investigador jefe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de Fundación justamente Mediterránea, que estuvo a cargo de este estudio. ¿Cómo está, Jorge? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Eleonora, ¿cómo estás? Recién con Eugenia poníamos un poco en contexto de qué se trata este trilema en juego, de bajar la inflación, sostener la actividad y acumular reservas. ¿Cuál es la primera lectura que ustedes hicieron respecto a este informe que publicaron? Bueno, en realidad es una forma más técnica de describir algo que se puede decir de un modo más simple. Es el tema de la frazada corta. O sea, por una serie de razones, la economía argentina no está en condiciones todavía de lograr todos los objetivos a la vez: acumular reservas, bajar la inflación y reactivar el nivel de actividad. Y de hecho, cuando se intenta avanzar en un frente, tiende a complicarse el otro, y lamentablemente no hemos podido salir de ese escenario de sábana corta o frazada corta. En este momento me parece que el tema que más complica la marcha de la economía es las demoras en la reactivación del nivel de actividad. Si bien los datos de marzo vienen siendo razonablemente buenos, los datos de recaudación de abril, de los impuestos asociados al mercado interno, el IVA, contribuciones patronales, mostraron un leve retroceso respecto de marzo. O sea, todavía estamos en la meseta. Y para darle oxígeno a la recuperación de la economía, es absolutamente clave que se pueda reanimar el crédito al sector privado. Claro. Y el crédito al sector privado hoy está obstruido por la suba muy fuerte de los índices de morosidad, tanto de empresas como de familias. Es decir, hace falta reactivar el crédito, pero es una arteria que está en parte obstruida por altísimos niveles de morosidad que hace mucho no veíamos, y en parte esos altísimos niveles de morosidad se combinan como herencia, digamos, de lo que pasó en el segundo semestre del año pasado. O sea, las cosas no pasan gratis. Entonces, ahí, para desobstruir la arteria del crédito, es fundamental mantener las tasas de interés en niveles relativamente bajos, cosa que le ha costado, digamos, a la política económica hacerlo, pero ahora sí, las tasas de cortísimo plazo están en niveles bajos, considerando la inflación que hay, entre el 20 y el 25%, pero no son tasas que hayan contaminado el resto de las operaciones del sistema financiero. Es decir, las tasas de los créditos personales siguen siendo altísimas. Entonces hace falta tiempo para que ese impacto positivo sobre el crédito de tasas bajas de cortísimo plazo pueda empezar a manifestarse en la economía real. Y ahí viene el hecho de que
tampoco se puede sostener tasas bajas con voluntarismo. Hace falta que no haya, que haya variables claves, como por ejemplo las expectativas de devaluación, que no se alteren. Es decir, hace falta mantener las tasas de interés bajas, pero para sostenerlas sin voluntarismo hace falta más consistencia en el programa económico y estar seguros de que las expectativas de devaluación no se van a escapar. Porque, como dice el informe que mencionaste, cada 500 millones de dólares que se van al colchón, o sea, las famosas compras de las personas en el sistema bancario, que desde abril del año pasado tienen libertad para hacerlo, cada 500 millones de dólares que aumenta esa huida de dólares al colchón, el efecto sobre la demanda es equivalente al 2,4% de los sueldos y salarios de ese mes. Es muy fuerte el impacto. Es decir, 500 millones de dólares equivalen a 2,4% de la masa salarial de la economía. Claro. Por ende, si esos 500 millones se van de la economía, se van al colchón, se sustrae, eso impacta directamente sobre la capacidad de la demanda. Entonces vos podés tratar de reactivar la economía dando más crédito, pero si hay huida de la gente hacia el dólar, lo que ganaste por un lado lo perdés por el otro. En el informe lo que se plantea es que uno de los instrumentos para acelerar los tiempos, para darle mayor consistencia al plan, es hacer un canje de deuda como hizo Ecuador en enero. No sé si ustedes recuerdan, había un secretario de Finanzas en el equipo económico, Leu, de apellido Leu, sí, que renunció, creo que sí, en febrero o marzo, y yo sospecho que renunció porque él debe haber presentado una propuesta de hacer un canje de deuda, como hizo Ecuador, y el gobierno, el resto del gobierno lo rechazó. Pero el canje de deuda de Ecuador fue muy exitoso. O sea, Ecuador hace 4 o 5 meses atrás tenía el mismo riesgo país que tiene tenía el mismo riesgo país que Argentina en ese momento. Y hoy el riesgo país de Ecuador está en 400 puntos y Argentina está arriba de 500 puntos. Es decir, el gobierno debería avanzar en ese frente para lograr mayor consistencia, que significa poder mantener tasas de interés bajas sin que la gente se vaya al dólar, para decirlo también en forma simple, a lo de la consistencia. Pregunta respecto a esto del canje de deuda, porque estaba justamente leyendo esa parte del informe en el que hablan de un relanzamiento de un programa económico que al que daría pie, ¿no? Este canje de deuda. ¿Cómo se vincula eso y cómo se vincula esto con esto de la reactivación de la actividad, ¿no? Que por el lado de las tasas es donde lo busca el gobierno, pero que todavía no es un motor seguro para la reactivación completa. Bueno, en realidad, si se hiciera un canje exitoso y el riesgo país bajara a 400 puntos, o sea, bajara más de 100 puntos, a un nivel como el que tiene hoy Ecuador de 400 puntos, eso ayudaría mucho a las expectativas. Es decir, podría sostenerse más en el tiempo el corredor de tasas entre el 20 y el 25%, que esas tasas son para operaciones de cortísimo plazo. Pero si se sostiene en el tiempo el corredor de tasa, entonces la tasa de los créditos personales, de las tarjetas, podrían empezar a bajar de modo más significativo, sin temor a que haya un escape de ahorros hacia el dólar y sin temor a que ese escape de ahorros hacia el dólar restrinja la demanda agregada por el equivalente a 2,4% cada 500 dólares que se van al colchón. Entonces, habría mayor consistencia y podría avanzarse en los 3 frentes al mismo tiempo. Es decir, seguir recuperando reservas, porque estamos en niveles muy bajos todavía, poder empezar a reactivar la economía, y si el dólar se mantiene en un tránsito ordenado, sin grandes alteraciones, eso podría ayudar a que la inflación también perfore el piso del 2%. Es decir, en este momento me parece que es clave que el gobierno se incline por hacer lo que me parece que el ex secretario de Finanzas recomendó, que es el canje de deuda. Eso podría catalizar otros indicadores en forma favorable, porque como se ve claro, la Argentina es un país muy especial, no es comparable
con el resto de los países de la región, cuando nos acercamos a un escenario electoral como es el del año que viene, el 2027, empiezan a plantearse escenarios binarios, o sea, el agosto de 2019, cuando Alberto Fernández le ganó las PASO a Macri, desencadenó una huida notable hacia el dólar, digamos, fue la profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque todavía seguimos inoculados con el virus de los cepos. O sea, en 2011 se introdujeron cepos, se prohibió prácticamente la compra de dólares, había un cupo que creo que era de $200 por mes por persona. Sí. Entonces, si aparece el fantasma del cepo, los acontecimientos se precipitan. Eso no pasa en Perú, en Brasil, en Chile, en Uruguay, aun cuando haya candidatos opositores menos ortodoxos que estén liderando las encuestas. En la Argentina el riesgo de que pueda reintroducirse el cepo a fin de 2027 desencadena muchos efectos anticipados, y para que ese riesgo no exista, es fundamental que el programa económico actual se consolide, y para que se consolide hace falta que empiece a generar reactivación y recuperación del empleo, porque sin recuperación del empleo, todas las discusiones sobre quién va a ganar las elecciones el año que viene son abstractas. O sea, yo creo que el programa hoy necesita consolidarse para que haya menos probabilidad de que tengamos un giro de 180 grados en políticas económicas a fin del año que viene. Ese es un poco, muy resumidamente, el razonamiento. El punto entonces, respecto de lo que debe hacer el gobierno hoy, más allá de las medidas en sí, entonces es el punto de la confianza en el programa económico, y que justamente esas medidas se van a mantener, más allá de cualquier medida específica. El tema de la confianza creo que es algo que siempre falla en lo que fallan los gobiernos argentinos, porque al fin y al cabo, si uno tiene confianza en el modelo, bajan las tasas y aumenta el crédito, ese dinero, esos pesos no van directamente al dólar, pues se quedan en pesos, pues confían en eso, pero si no hay confianza, van directo al dólar, que en este país el tipo de cambio termina afectando también la inflación. Entonces, ¿cómo es la confianza? La suba del dólar y afecta el nivel de actividad, que los ahorros de la gente salgan del sistema, vayan al colchón. O sea, estoy subrayando mucho ese punto. O sea, que en general no se discute. Cada vez que hay aumento de demanda de dólares y que termina el colchón, hay contracción de la demanda. Entonces suben las expectativas de inflación porque sube el precio del dólar, y bajan las expectativas para el nivel de actividad porque se sustrae dinero del mercado real, de la demanda de bienes y servicios. Se van para el colchón. Efectivamente. Entonces, como esa complejidad no es sencilla de desarmar en poco tiempo, me parece que un catalizador importante podría ser esto: un canje de deuda que contribuya a bajar el riesgo país y de ese modo tranquilizar más y dar más horizonte, sobre todo dar más horizonte. No sirve que hoy las tasas de interés sean del 20 y 25 para cortísimo plazo y sigan en 70% para los créditos a personas físicas. Las tasas tienen que bajar también para operaciones de más largo plazo. Jorge, el informe se llama Tiempo, el recurso escaso para armonizar el trilema de reservas, actividad e inflación. Haces mucho hincapié en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay y por qué un recurso escaso? Bueno, es un recurso escaso porque, en lo que va del año, el Banco Central compró unos 7,4 mil millones de dólares. Pero como no hay refinanciación automática de los vencimientos de deuda externa, de los 7,4 mil millones de dólares que compró el Banco Central, solo fueron a mejorar las reservas netas una cuarta parte de esa cifra, unos 1.900 millones de dólares fue la mejora de las reservas netas. O sea, de cada $4 que compra el Banco Central hoy, solo uno mejora las reservas netas, porque no hay refinanciación de vencimientos de deuda, y no hay refinanciación de vencimientos de deuda porque el riesgo país está arriba de los 500 puntos. Si el riesgo país bajara, habría más refinanciación en los vencimientos de deuda. Entonces, cada $4 que compre el Banco Central, por ahí 3 van a mejorar las reservas, y eso ya sería un cambio cualitativo. O sea, con pocas reservas netas es más difícil manejar
las variables financieras que dominan el día a día. Y tampoco sirve controlar el precio del dólar subiendo las tasas de interés. Con los niveles de morosidad que hay hoy, subir la tasa de interés sería acelerar los tiempos hacia la necesidad de un cambio de política directamente. Entonces, ese es el contexto hoy y la cercanía de 2027 y la importancia que tiene que el Banco Central tenga reservas en 2027 es fundamental, porque el año pasado en las legislativas hubo un serio problema de desconfianza que se revirtió por el apoyo financiero que se obtuvo de Estados Unidos a través del secretario del Tesoro Bessent. Pero ahora en noviembre hay legislativas en Estados Unidos y hay riesgo de que Trump pierda parte de la autonomía con la que se viene manejando si en alguna de las cámaras en noviembre cambia a favor de los demócratas. Entonces, tampoco puede esperarse que si Argentina tiene una dificultad financiera en 2027, pueda seguir contando con el apoyo que tuvo en septiembre, octubre del año pasado con la chequera de Bessent. Entonces, hay que anticiparse a esos riesgos para estar más seguros, para no estar jugando en el filo de la navaja a cada momento. Y que haya más confianza, como decía Mauro. Jorge Vasconcelos, economista, investigador jefe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de Fundación Mediterránea, charlando con nosotros acá en No Somos Nadie. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación. No, gracias a ustedes por haber llamado y un gusto. Buen fin de semana. Buen fin de semana.